Jóvenes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tratar de continuar donde estábamos con el curso de sexto en el grupo 608 y para ello recordemos dónde nos quedamos la última vez que nos vimos. Si ustedes recuerdan, habíamos planteado el problema de la recta tangente, el cual consiste en que nosotros tenemos la gráfica de una función y igual a f de x, en la cual aparece una recta tangente en un punto P de coordenadas x1, f de x1, y aparece también una recta secante que corta la recta tanto en el punto P como en el punto Q de coordenadas x2, f de x2. Y lo que nosotros nos proponemos es analizar precisamente el problema de la recta tangente. Para ello lo que hicimos fue calcular la pendiente de la recta. Sabemos de geometría analítica que la pendiente de cualquier recta, en este caso la recta PQ, está dada por la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas, tal como está aquí. Sabemos que la gráfica es una función y igual a f de x y sabemos que y es igual a f de x. Podemos, por lo tanto, entonces sustituir el valor de y por y de y2 por f de x2, el valor de y1 por f de x1, todo dividido entre x2 menos x1. De la figura podemos nosotros apreciar que delta x está dado por la diferencia de abscisas, es decir, x2 menos x1. Y eso lo hemos llamado delta x. Si de aquí nosotros hacemos varias cosas, entre ello, despejar x2, obtendremos que es igual a x1 más delta x. Y en lugar de tener x2 en la expresión, podemos poner f de x1 más delta x. En el denominador tenemos la diferencia de abscisas. Esa diferencia de abscisas sabemos que es igual a delta x y delta 2 es x2 menos x1. Por lo tanto, lo sustituimos aquí y encontramos esta expresión. Esta expresión que está aquí es la que nos va a permitir calcular la pendiente de la recta entre P y Q cuando la recta se va desplazando. Consideremos lo siguiente. Aquí tenemos la recta secante. Si ustedes ven, toca la curva en dos puntos. Si nosotros consideramos P como un punto fijo y Q como un punto móvil, podemos observar que al momento que vamos desplazando la recta S sobre la curva, se va a generar lo siguiente. Supongamos que ahora está aquí. ¿Qué ocurrió? Aquí lo que ocurre es que la distancia delta x comienza a disminuir y la distancia delta y también comienza a variar. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que la recta se va acercando cada vez más desde el punto Q hacia el punto P. Y por lo tanto, la pendiente de la recta va variando y además de que va variando, las distancias delta x y delta y van variando también. Esto podemos continuar así de manera indefinida. Vemos cómo la recta secante se va aproximando cada vez más a la recta tangente y a medida que eso sucede, delta x va disminuyendo, delta y también va disminuyendo. ¿Hasta qué? ¿Hasta que ocurre qué? Cuando llegamos al límite. En el límite van a ocurrir dos cosas. Primero que nada, la recta secante S va a coincidir con la recta tangente y el punto Q va a coincidir con el punto P. En ese momento estamos nosotros evaluando la pendiente de la recta tangente en el punto P. ¿Y eso cuándo sucede? Justamente cuando se presenta este límite. El límite, cuando delta x tiende a 0, recuerden que no puede ser 0 porque se anula el denominador. En ese momento vamos a poder nosotros evaluar la pendiente de la recta tangente en el punto de coordenadas x1 y y1 si es que este límite existe. Por lo tanto, esta expresión es la que me va a permitir a mí calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Existen dos casos particulares. Recordemos primero que nada que de acuerdo a la geometría analítica, m, que es la pendiente, es igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de cualquier recta. Ello siempre lo debemos tener presente porque hay estos dos casos. Por ejemplo, si la recta es horizontal, esta recta no forma ningún ángulo de inclinación con respecto al eje de las x, simplemente porque es paralela.
por lo tanto el ángulo de inclinación es 0 grados, la tangente trigonométrica de 0 grados es 0 y por lo tanto la pendiente vale también 0. Tenemos el otro caso. El caso en el cual la recta tangente es una recta vertical o paralela al eje de las Y. Si aquí somos observadores, veremos que el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto al eje de las X será de 90 grados. Y si recordamos nosotros el comportamiento de las gráficas de las funciones trigonométricas, la tangente de 90 grados no se encuentra definida, porque la curva que define la variación de la tangente, recuerden ustedes que tiende hacia infinito. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo de inclinación será 90 grados y la pendiente de la recta tangente tenderá a infinito. Estos son los dos casos particulares que tenemos que considerar en este momento. En todos los demás casos, todas las rectas tendrán diferentes ángulos de inclinación y por lo tanto diferentes pendientes y diferentes valores de la tangente y podremos calcularlos. Vamos a poner a continuación un ejemplo para ver cómo resolver esto. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrada menos 4x más 3, que ya sabemos que se trata de una parábola, y esta pendiente la queremos evaluar en el punto de coordenadas x1, y1. Bueno, vamos a calcularlo. Para ello conocemos nuestra función, que es esta que está aquí. Como me piden que la pendiente se evalúe en el punto de coordenadas x1, y1, pues tenemos que evaluar la función en x1. Por lo tanto, f de x1 será x1 al cuadrado menos 4x1 más 3. Pero en nuestra expresión para el cálculo de la pendiente, como hemos visto anteriormente, vemos que aparece f de x1 más delta x. Por lo tanto, será necesario que también lo calculemos. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a calcular el valor de la variable considerando a delta x. Delta x, ¿qué cosa es? Es el incremento de la variable independiente. Entonces, como esto está expresado como x1 más delta x, tenemos que tomarlo como tal y considerar que este es el valor de la variable en ese punto. Entonces, será con la misma función, pero aquí es x1 más delta x elevado al cuadrado, acá será menos 4 por x1 más delta x, porque aquí aparece la variable, más 3. Y eso lo vamos a sustituir en la expresión que hemos encontrado para calcular la pendiente de la recta tangente, que es la que está aquí. Sustituimos. ¿Y qué ponemos primero? F de x1 más delta x. ¿Quién es esa? La que calculamos aquí abajo. Si ustedes ven, esta parte de aquí le corresponde a f de x1 más delta x. Pero a eso, ¿qué se le está restando? Se le está restando x1. Restamos x1, que es esta otra parte que está en el otro paréntesis. Bueno, ¿qué resta? Pues hacer operaciones algebraicas. Lamento comunicarles que van a tener que desarrollar aquí productos notables y fracciones algebraicas, que es algo que siempre les estuve diciendo que lo íbamos a requerir para muchas cosas del cálculo. Bueno, esto es un binomio al cuadrado, x1 al cuadrado, doble producto del primer término por el segundo, 2x1 delta x, más el cuadrado del segundo término. Aquí multiplicamos el 4 por los dos términos que aparecen entre paréntesis, y el 3 queda sumando. En la otra parte todos los términos aparecen tal cual y no tenemos que hacer otra cosa. Desarrollamos todo, quitamos paréntesis y vamos a ver qué términos se eliminan. x1 al cuadrado aquí, con menos x1 al cuadrado acá. Menos 4x1 aquí, más 4x1 acá. Más 3 por acá, menos 3 por acá. Todos esos se cancelan y me queda esta expresión. Para entender más claramente lo que está pasando, lo que yo voy a hacer es separar los denominadores con cada uno de sus numeradores respectivos. ¿Qué me resulta? Me resulta esta expresión. Y aquí podemos ver claramente cómo los delta x, en este caso se elimina este con este, en este caso se elimina este con el exponente, y en este caso se eliminan los dos. Y me resulta esta expresión que está aquí arriba. Pero esto es un límite. Por lo tanto, hay que calcular el valor de ese límite. Tomamos el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué significa eso?
que a la hora que nosotros calculamos eso, esta parte de la expresión se hace 0. ¿Por qué? Porque es cuando tiende a 0. ¿Y qué me resulta? Me resulta la expresión m de x1 igual 2x1 menos 4. Esta expresión me permite calcular el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto de coordenadas x1, y1. Vamos a hacer otro ejemplo a continuación utilizando la misma función para ver qué pasa en diferentes puntos, pero ya dando valores específicos de las coordenadas de esos puntos. Entonces, continuando, vamos a poner un ejemplo que consiste en encontrar la ecuación de la recta tangente a la misma curva que utilizamos en el ejemplo anterior, pero ahora vamos a hacer que este análisis ocurra en el punto de coordenadas 4,3. De acuerdo al resultado que habíamos obtenido anteriormente, la pendiente estaba dada por la expresión 2x1 menos 4. Y esta pendiente la tenemos que evaluar, la tenemos que calcular justo cuando x1 es igual a 4. ¿Por qué? Porque en ese valor es donde nos lo están pidiendo. Entonces la pendiente valuada en el punto de abscisa igual a 4 será igual a 2 por el valor de x1 que es 4 menos 4. Haciendo operaciones resulta que esta pendiente valuada en el punto de abscisa igual a 4 vale también 4. Bueno, ya tenemos la pendiente y tenemos las coordenadas de un punto. Si recordamos la geometría analítica, podemos utilizar la ecuación conocida como punto pendiente, para encontrar la ecuación de la tangente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues considerar y menos y1 igual a m por x menos x1, que es la ecuación punto pendiente, y en ella sustituir los valores tanto de las coordenadas del punto como de la pendiente. Sustituimos valores y ¿qué encontramos? Encontramos que la ecuación después de hacer operaciones es 4x menos y menos 3 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto de coordenadas 4,3, tal como se puede apreciar en esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la parábola y el punto de coordenadas 4,3 que está aquí. Esta recta tiene pendiente igual a 4 y su ecuación es 4x menos y menos 13 igual a 0. Bueno, pero ya que estamos viendo esto, también es posible que obtengamos la ecuación de la recta normal. Es un concepto adicional que podemos nosotros analizar, dado que ya conocemos la ecuación de la tangente. Bueno, ¿cuál es la recta normal? Es aquella que es perpendicular a la recta tangente en un punto determinado. ¿Cómo la vamos a conocer? La vamos a conocer utilizando la condición de perpendicularidad que tiene la geometría analítica. Si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes deben ser recíprocas y de signo contrario. En el caso que hemos resuelto, la pendiente era 4. Por lo tanto, la pendiente de la recta perpendicular debe ser recíproca y de signo contrario. Recíproco de 4, un cuarto. De signo contrario, menos un cuarto. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, utilizamos la ecuación punto pendiente y sustituimos valores. Las coordenadas del punto son las mismas porque estamos analizándolo en el mismo punto, pero lo que cambia ahora es la pendiente. Si nosotros hacemos operaciones, llegamos a que la ecuación de la recta normal en ese punto de coordenadas 4,3 es x más 4y menos 16 igual a 0. Y en esta gráfica que tenemos aquí, podemos encontrar qué es lo que está ocurriendo. Aquí vemos que el punto es 4,3. La recta tangente, cuya ecuación es 4x menos y menos 3 igual a 0, es esta. Y la recta normal perpendicular a la tangente es x más 4y menos 16 igual a 0. Entonces, aquí con este ejemplo queda claramente entendido cómo podemos encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente, cuál es la ecuación de la recta normal. Debemos aclarar que si, por ejemplo, tuviera yo otro punto sobre la misma gráfica, por ejemplo, tal vez uno de este lado, la pendiente de la recta tendría otro valor y evidentemente la ecuación de la tangente sería otra y la ecuación de la normal también sería otra. Vamos a dejar unos ejercicios, ahorita los pongo, para encontrar tanto la ecuación de la recta tangente como la ecuación de la recta normal en diferentes puntos y ahorita vamos a considerar esa misma gráfica. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos a tomar la misma función y se trata ahora de resolver lo siguiente.
vamos a calcular la pendiente en cada una de estas parejas de puntos que tenemos en esta tabla, la cual pues vamos a ponerla en la columna faltante para cada uno de los puntos que estamos considerando. Y para cada uno de ellos vamos a obtener la ecuación de la recta tangente y de la recta normal, haciendo su gráfica respectiva. No todas las gráficas juntas, sino una gráfica por cada uno de los casos. Cada renglón es un caso diferente. El caso que resolvimos es este que está aquí encerrado en rojo. Pero ahora se trata de que ustedes hagan los demás casos y vean qué es lo que pasa. Debo aclarar que por un error en el dibujo, en la gráfica anterior puse que la parábola cortaba por el punto 0,2 y no es cierto. Corten el punto 0,3. Por favor, corrijan eso. Bueno, la idea se trata de hacer estas gráficas y para que se aclaren dudas y se puedan hacer ejemplos.